Significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 29.05. 2020 actualizado 29.05. 2020 esta película tiene más de 20 años, para algunos es una comedia temeraria, para otros una película sin sentido y una pérdida de tiempo precioso. A final de los 90, esta película hizo furor, se convirtió en una especie de clásico para cierto público. El Gran Lebowski, tragicomédia criminal negro hermano Cohen. El guion se basa en el libro, Sueño Profundo, escrito en 1939 por R. Chandler. La acción transcurre en Los Angeles, la trama sumerge al espectador en la atmósfera de 1991. La película no tuvo especial éxito comercial, pero se estrenó muchas veces, y a menudo se encuentra en las colecciones de los aficionados. Sofisticado al cine atípico. Recaudó casi 50 millones, amortizando très vite. Dude Lebowski y sus aventuras. El protagonista es un despreocupado pacifista llamado Jeffrey Lebowski. Entre su conocido le llamado de Dude. Es difícil decir con qué ingreso vive, pero tiene un coche viejo y pasa todo su tiempo libre en un club de bolo. En los primeros minutos de la película, dos delincuentes le propinan una paliza en su casa de alquiler. El motivo de la violencia es pagar las deudas que tiene su mujer. Pero la cuestión es que Lebowski no estaba ligado por los lazos del matrimonio. Los matan, al darse cuenta del malentendido, abandonant su vivienda. En lugar de disculparse, los matan orinan en su alfombra favorita. Lebowski decide seguir el consejo de Walter, un amigo que le dijo que acudira al tocayo, el Gran Lebowski. Es un millonario anciano y descarado en silla de rueda. No quiere escuchar los reproches del dandy, ninguna compensación moral no va a pagar al holgazán. El perjudicado decide reembolsar su gasto confiscando el palacio que yace a la entrada. Mientras tanto, el apaleado dandy conoce a Bunny, una joven belza que se ha casado para enriquecerse. Al día siguiente, nuestro héros se encuentra de nuevo en casa del tocayo. El anciano le informa de que su mujer ha sido secuestrada y exige un rescate. Él se ofrece a ganar un poco de dinero haciendo mensajero para el traslado de 1 millón. Ese día Dude Vuel va ser golpeado, los violadores se levan la alfombra del hombre rico, sumiendo a nuestro amigo en una prolongada inconsciencia. Le despierta una llamada de su secuestrador, no tarda en tener que entregar el rescate en el lugar acordado. El aventurero Walter aconseja en ganar a los villanos colocando le muñeco. El incontrolable camarada toma la iniciativa en su mano, echa por tierra todos los planes de Lebowski. Ahora tienen el millón, y la chica secuestrada permanece en cautividad. Los amigos van a una bolera, y depuis de la partida descubran que ha desaparecido un coche con un valioso maltain dentro. A la mañana siguiente, el dandy le gasta a Maud, que es hija de un hombre rico. Ella le cuenta que la alfombra se la levaron su novio, et un recuerdo de su madre. La señora supone que el secuestro es falso. La chica guapa solo está estafando al viejo para conseguir dinero. La suma redonda no le pertenece a una organización benéfica. El Gran Lebowski es solo uno de los fundadores de la organización. Lo que sigue es un enfrentamiento entre los tocayos. El mayor reprend al dandy por haber fracasado, el menor miente y demuestra el lo contrario. El millonario muestra al perdedor el dedo cortado de la chica que le enviaron los secuestradores. De vuelta a casa, el héros recibe una nueva paliza, esta vez a mano de un grupo de nihilistas que hablan con acento allemand. Los villanos se presentan como secuestradores y exigen una multa con 1 millón. Al día siguiente, el dandy descubre que estos tipos son amigos desde hace tiempo de la desaparecida Bunny. Ese mismo día, la policía encuentra un coche robado, pero el maltain con el dinero no está en él. Pero el dueño del coche encuentra una olla de beber del alumno de Larry. Todas las sospechas recaen sobre el chico. Walter y Dude tentan desenmascarar al secuestrador, pero por error estropean un coche caro, parado cerca de la casa del chico. El resultado es déplorable, el coche de Lebowski se queda sin ventanilla,
apna pued movers. En el encuadra parsan de nuevo los do imbécile que apalearon al dandy al principio de la película. Lo entregan a Jackie Trehorn, un cérébro criminal. Tambien está buscando a Bunny, quiere ese dinero. Nuestro héros se excusa, pero pronto se desmaya por culpa d'un cocktail de somnifro. Más tarde espera otro encuentro con Maud, que vigila al dandy en su casa. La dama le séduit y comparte con el secreto familiar. El Grand Lebowski est pobre, su difunta madre legó todo su capital a obra de caridad. Nuestro héros tiene una epifania, el plan de estafa está claro. Simplement ha sido víctima de las maquinaciones del viejo. Se sabe que nadie secuestró a la bella, simplement estaba en otra ciudad. Su amigo deciden aprovecharse de la situation y conseguir una suma decente del viejo Lebowski. Dieu dit su amigo le gant à la casa del tocayo, Ali se encuentrant con Bunny, deux enmascarant al viejo en la estafa. Nuestro héros duda de la incapacidad del rico imaginario, echa al tulido de la silla de ruda sin razón. Por la noche tienen un enfrentamiento con los chicos nihilistas. Nos parents de exigir 1 million que no existe. El astuto Walter le arranca la oreja de un mordisco a uno de los gamberos, los otro escapant. Pero el desenlace est triste, su amigo Denis meurt d'un attaque al corazón. Lebowski, un héros de su tiempo o un vago? La última película está dedicada a la organización del funeral. Los héros tienen que negociar con el dueño de la funeraria. Tras la incineración, las cenizas del pobre hombre serán esparcidas en un alto acantilado, pero alguna de las cenizas consobre la cara de Chewbacca. En lugar de una cena conmemorativa, los compañeros vuelven a jugar a los bolos. En la réalisation de la película se utilizaron personas real con su propia rareza y problema. Es difícil entender la intención de los auteurs, la película no debe ser vista por persona mayor que creen en la asana de Stalin y Matrosov. Es una película para joven, sympathisant hippie, antiglobalista. No en ella ninguna moral ni idea especial. Las opiniones de los críticos son muy contradictorias. Algunos consideran la película una obra maestra, otros una absoluta insipidez. En la película se entremezclan la estupidez y el humor, los chistes y las frases alambicadas, la bondad y el absurdo total. Admin.